Hola amigos, en el día de hoy hablaremos de un concepto un tanto polémico, el concepto de DevOps. DevOps en realidad es un rol o es cultura. Trataremos de buscar puntos de encuentro y entender por qué muchos decimos que el concepto de DevOps es cultura más allá de un rol. Como sabemos, la mayoría de empresas tienen un rol llamado ingeniero DevOps o DevOps. Sin embargo, va un poco más allá. Veamos entonces algunos elementos importantes de este concepto. Y tenemos que partir entonces de los métodos tradicionales de desarrollo de software. En esta gráfica vemos un método tradicional donde nos reuníamos con el cliente y de manera muy detallada tratamos de encontrar todos los requisitos necesarios para el desarrollo de la aplicación. Después se hacía el diseño, después se implementaba, después se verificaba y posteriormente se hacía el mantenimiento. El tema de esto es que como esperamos hasta el final para entregar el producto, al final puede que el cliente tuviera cambios y teníamos que devolvernos de alguna manera. Entonces, hay muchas vertientes que decían que no era, digamos que lo mejor y aparecen algunas alternativas. Sin embargo, siempre hay que tener presente que en el desarrollo de software no hay ni cosas mejores ni peores, sino que hay que entender qué necesito y cuál, acorde a mis necesidades, qué arquitectura, qué tipo de método de desarrollo de software cumple con esos requisitos. Y aparecen entonces las prácticas ágiles en el desarrollo de software. ¿Por qué las prácticas ágiles? Las prácticas ágiles entonces nos dicen que son metodologías basadas en procesos ágiles. Ahorita hablaremos un poquitico del manifiesto ágil. Y se conciben bajo una alternativa para las prácticas de desarrollo de software tradicional. Entonces, también implica una forma diferente de gestionar el equipo. Entonces, a partir de este desarrollo de software ágil, aparecen unas formas diferentes, ¿cierto? Que es las reuniones diarias, las reuniones cortas, definir tiempos de entrega cortos, etcétera, etcétera. Está muy ligado hacia las prácticas ágiles y aparece entonces el manifiesto ágil. Manifiesto ágil, pues pueden consultarlo y se muestra como una forma, una experiencia en donde se involucra también a los dueños finalmente de la aplicación, ¿cierto? Y entonces dice los individuos e interacciones sobre los procesos y las herramientas. Tiene esa parte de software funcionando sobre documentación extensiva. Si bien no es que no exista documentación en el desarrollo ágil, es importante entender de que el cliente desea un software que sea funcional y desea ver la evolución del desarrollo que se hace en relación a la aplicación. Colaboración con el cliente. Entonces, veíamos en el método tradicional que el cliente casi que al inicio lo veíamos y al final cuando entregamos el producto. Sin embargo, en este tipo de metodologías, se involucra al cliente para que pueda ver los cambios, pueda realizar sus aportes y que podamos entonces interactuar de manera en tiempos más cortos. Y eso pues sobre la negociación contractual, ¿cierto? Antes era muy detallada la negociación contractual y si se quería algo adicional, inmediatamente se tenía que decir como o algo adicional que hay que cobrar y demás. No es que entonces en el desarrollo, en el tipo de desarrollo ágil, se pueda meter y meter cosas y que eso no tenga un costo. Claro que sí. Sin embargo, se tiene que negociar con el cliente acorde a otras estrategias, ¿cierto? Bueno, vamos a añadir esta función, pero entonces esto va a generar de que de pronto quite otra, ¿cierto? Entonces hay que hacer un proceso de negociación, pero lo más importante es la colaboración con el cliente. La respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces, en este tipo de metodologías, el cambio es bienvenido. Si existen cambios, se pueden integrar. Y eso entonces puede que nos cambie los siguientes sprints, pero está muy de la mano con el cambio, porque en el desarrollo de software pueden comenzar a suceder cosas. Esto hay que acotarlo y por eso les decía que no es que el modelo tradicional de desarrollo tenga que desaparecer o no se use, porque tiene buenas prácticas. Sin embargo, el manifiesto ágil o el tipo de metodologías, de las metodologías que están asociados a este tipo de manifiesto, tienen algunas ventajas. Entonces, vamos a seguir adelante con cuál es el paradigma, qué cosas involucran esto. Entonces, miren que está
las metodologías ágiles se ven como una sombrilla y ahí vemos que hay diferentes tipos de metodologías. Entonces, seguramente en algunos escenarios, algunos trabajarán con Scrum, otros trabajarán con XP, con Kanban, etcétera, pero todos están bajo ese manifiesto, bajo la sombrilla de la metodología ágil. Y aparece entonces el concepto de DevOps. ¿Por qué es importante dar este preview para hablar del concepto de DevOps? Porque es una cultura, está implícito en temas de metodología ágil. ¿Y por qué? Como saben, yo vengo de todo el tema de infraestructura y tengo muy claro la parte de Ops, ¿cierto? La parte de operación. Pero ¿por qué hay como una intersección entre el development, la parte de desarrollo y la parte de operaciones? Porque igual que hablábamos de la forma en que se construía de manera tradicional el software, pues también la parte de operaciones se colocaba en operación lo que los desarrolladores hacían. Y entonces no teníamos puntos de encuentro. Y muchas veces los desarrolladores decían, en mi escritorio esto funciona perfecto y lo pasaban a la gente de operaciones en la infra y cuando los de la infra lo iban a sacar a producción no funcionaba, se caía y demás. Entonces esperábamos también hasta llegar a ese punto. El concepto de DevOps hay una intersección en donde la gente de desarrollo y la gente de operaciones todo el tiempo se está hablando y en donde hay despliegues continuos, donde tenemos entonces el ciclo, ¿cierto? Entonces, vemos que en ese DevOps hay un ciclo que involucra diferentes etapas, pero también permite que haya una comunicación entre la parte de desarrollo y la parte de operaciones. Entonces, ahí hay una unión de estos dos, digamos, de estos dos mundos. Es una cultura, ¿cierto? Entonces, DevOps es una cultura, es una metodología, es trabajo en equipo, es ser ágil, es el arte de aumentar la eficiencia y la calidad. ¿Por qué está conectado con esto? Porque miren que entonces está metido en el tema ágil, pero también es intentar aumentar la eficiencia y la calidad. ¿Por qué? Porque el ciclo DevOps incluye también pruebas, ¿cierto? Incluye test, incluye entregas continuas, incluye también control y todo este escenario permite que cuando nosotros llevemos el producto ya pase por todas esas etapas y se entregue algo de calidad, ¿cierto? Que involucra a todos, a la gente de desarrollo, a la gente de operaciones y que permite entonces entregar al cliente en tiempos mucho más cortos el producto y que se puedan corregir las cosas de manera más rápida. El concepto de DevOps está muy conectado también con el concepto de microservicios. ¿Y por qué con el concepto de microservicios? En la forma de construir anteriormente las cosas, lo hacíamos de manera monolítica, ¿cierto? Y el monolito es básicamente algo que corre completamente y si una parte de ese código funciona mal, entonces todo se cae. Pero el concepto de microservicios aplica tanto para el desarrollo de código como para el despliegue. ¿Y por qué? Porque al hacer componentes más pequeños me genera granularidad y la granularidad me permite que yo también pueda tener la oportunidad de separar componentes acorde a la arquitectura y que si se cae un pedacito de ese componente, pues no se me cae todo. El concepto de microservicios también aplica entonces para el tema de metodologías ágiles y por eso entonces vemos que para el tema de desarrollo hay unas metodologías que nos permiten hacer las cosas de manera más granular y en el tema de despliegue, entonces hablamos de tecnologías como contenedores y demás que nos permite hacer componentes más pequeños que puedan hablar entre sí. Entonces está muy conectado el concepto de microservicios. ¿Cuáles eran las características de las arquitecturas monolíticas, cierto? En donde se hacía de alguna manera un solo código. Entonces, habían despliegues de aplicaciones como una única unidad. Se trataba de unidades bastante rígidas. No era fácil dividirlas, ¿cierto? No era fácil tener esa división. Había un almacén de datos compartidas por toda la aplicación, entonces tampoco a nivel de datos había la oportunidad de hacer conjunto de datos más pequeños. Una sola aplicación para todos los requisitos funcionales, entonces las funciones no están divididas en partes, sino que todos los requisitos funcionales estaban dentro de la aplicación y completamente desarrollada en un único lenguaje. Y aquí también nos indica esto. Ah, ok. Cuando nosotros ya hablamos
del front, del back y de diferentes lenguajes de programación inmersos, entonces nos damos cuenta de que en eso también hace parte el concepto de microservicios. ¿Cuáles eran las consecuencias de esas arquitecturas monolíticas? Desarrollos y despliegues únicos, entonces siempre se hacía casi que al final. Las aplicaciones eran muy complejas, muy grandes, no era tan sencillo. Si yo quiero evolucionar, es más complejo. La documentación, documentar es más complejo. Los ciclos de desarrollo son muy largos. Los despliegues pueden ser muy eternos, ¿cierto? Pues podrían, en este tipo de arquitecturas monolíticas, podríamos demorarnos un año, 6 meses en sacar la primera versión, mientras que en arquitecturas definidas por microservicios bajo el modelo ágil, de cualquiera de las que vimos, hablamos de entregas mucho más cortas. Los test de regresión se convierten en algo muy complicado de manejar y son difíciles de escalar, ¿cierto? Es difícil de escalar y la única manera de hacerlo, pues, es de alguna manera, de manera horizontal. ¿Qué son los microservicios? Pues los microservicios es la oportunidad que tenemos de divide y vencerás, ¿cierto? Hacer cosas más pequeñas en el que podamos tener procesos que se comuniquen entre sí y esto permite que esos procesos, si hay alguno que falla, pues no se caiga toda la aplicación. Ese concepto es muy importante. Ahora, cada microservicio tiene una ventaja, ¿cierto? Se puede desplegar de manera independiente, son fáciles de entender porque son más pequeños, tenemos la oportunidad de separar la lógica de negocio, se pueden dividir equipos multifuncionales para asignarles tareas relacionadas con cada uno de esos microservicios y es mucho más fácil de escalar a nivel de software porque pues se puede gestionar con balanceadores, con replicadores, ¿cierto? Con orquestadores. En este caso, ahí hablamos del concepto orquestador de contenedores y demás. Y aparece entonces ya esta gráfica que era el punto donde queríamos llegar, el concepto de DevOps. Entonces, el concepto de DevOps, como vemos, es un ciclo, ¿cierto? Involucra diferentes stages. Tenemos la parte del código, de la codificación, donde hablamos de los repositorios, y aquí solamente nombro algunas herramientas. ¿Por qué? Porque también, lastimosamente, cada vez le meten y le meten y le meten más herramientas. Y aquí hay un punto importante. El ingeniero DevOps no puede ser el ingeniero que sabe de todo, porque podemos tener y le pueden sumar y le pueden sumar herramientas. Lo más importante de este tipo de ingeniero es que es capaz de trabajar con cualquier herramienta porque tiene claro el concepto. Y el tener claro el concepto le permite migrar de una herramienta a otra. Por eso, para usted ser ingeniero DevOps, es necesario que ustedes también, que tengamos unas bases. Aquí las bases no aparecen. Aquí damos por sentado de que el solo uso de la herramienta me permite ser un ingeniero DevOps, pero en realidad usted tiene que tener unas bases. Bases como que, y lo van a ver en muchos escritos, bases como el tema de networking. Es importante que usted tenga conceptos firmes de todo el tema de redes. ¿Por qué? Porque siempre van a hablar de direcciones IP, siempre vamos a hablar de rutas, siempre, y eso hace parte de networking. También hay otro fundamento importante, Linux. ¿Y por qué? Porque siempre vamos a estar en muchos de esos ambientes en consolas. Vamos a tener que saber qué son permisos, qué es un usuario, y está muy conectado al tema de Linux. Entonces, hay unos conceptos que se deben tener allí. También es importante que tengamos algunos conceptos de arquitecturas, cuáles son las diferencias, las arquitecturas, que es un balanceador y demás. Hay muchos elementos conceptuales y también debemos saber de infra. Es el antecedente antes de que apareciera este rol es que los ingenieros trabajamos en infraestructura y lo hacíamos antes en data center, ¿cierto? Y teníamos que trabajar con servidores físicos y teníamos que entender qué era un balanceador, cómo trabajaban los servidores y demás. Entonces, ese conocimiento es necesario. Y si no se tiene, pues es importante que se tengan esas bases, que se usen, que busquen llenar esas bases para que el uso de la herramienta, de estas herramientas que tengamos acá, pues no sea un complique, porque simplemente cambia la herramienta, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, en la parte de codificación, tenemos herramientas de control de versiones, Git, GitLab,
En la parte del despliegue, entonces tenemos aquí las nubes, ¿cierto? Que puede ser en nube cualquiera, aquí está AWS, pero puede ser Azure, puede ser GCP, pero puede ser también en infraestructura on-premise, ¿cierto? Y ahí tendríamos VMware, tendríamos KVM, etcétera. Tenemos todo el tema de operaciones y el ajuste automatizado de esas operaciones. Entonces tenemos Ansible, tenemos Chef, pero también tenemos el tema de orquestación de contenedores y tenemos Kubernetes eh, como esa herramienta de orquestación. Tenemos todo el tema de monitoreo y ahí podemos tener a Grafana, a Logstash, a Elasticsearch. Tenemos todo el tema del release y ahí vemos en la imagen a Jenkins. OpenStack es básicamente de infraestructura donde puedes levantar también tus máquinas virtuales y demás, que está ahí pintada, pero en realidad es una herramienta. Tenemos acá otra, ¿cierto? El dibujito de Azure ahí en la parte de test y tenemos el tema del build, donde tenemos a Sonatype y demás, Nexus. Entonces, es importante y creo que mi mensaje es que entendamos que para ser un ingeniero de este tipo tenemos que tener unas bases conceptuales. Y en mi canal, entonces, iniciaré con unos videos relacionados con diferentes herramientas. En este caso, si tú vienes de infra y quieres pasarte a un rol de este tipo, pues hay un componente bastante importante sobre el cual tenemos que trabajar y es todo el tema de la nube. Porque si bien tienes conceptos de infra, hay cosas que cambian, hay conceptos que de alguna manera entiendes, pero tienes que saber inclusive el nombre en una nube. Y vamos a hablar entonces un poco de AWS, de los servicios más importantes de AWS. Y posterior a eso también hablaremos del orquestador, ¿cierto? Uno de los orquestadores más utilizados en la industria, que es Kubernetes, y también de OpenShift. Hablaremos de esos dos orquestadores, cuál es su manejo, cómo se instala. Espera en el canal cursos relacionados con eso que te permiten entonces tener ese conocimiento. Espero que te haya gustado este video, que lo disfrutes y que compartas tus comentarios.